configuración ahí de la cuenta errónea. Pero bueno, ya estamos transmitiendo en vivo desde Facebook, así que, bueno, todo de Ricardo esto. Eh, Bueno, muchas gracias. Pongo a grabar, Nicolás, ¿eh? Dale. Bien. De todas maneras, ¿pudimos hablar ya de la presentación de la materia o no? Porque al llegar tarde, ¿por qué no contamos brevemente cómo va a ser la materia para todos? Porque me parece que es una materia que le pusimos mucho contenido y muchos contenidos, así que me gustaría muy brevemente si Mariana y Luciana, mis dos compañeras de este equipo, pueden contarlo. Bueno, dale. Yo cuento una parte y vos contás la otra. ¿Te parece, Lu? Dale. Bueno, la materia ustedes van a ver que consta de 4 unidades, ¿sí? Que vamos a ir trabajando a lo largo de todos nuestros encuentros, ¿sí? En las clases presenciales y en las actividades en el campus. Y en toda esta primera parte vamos a hablar un poco de introducir lo que es la gerontología comunitaria, ¿sí? Hablar un poco de los distintos tipos de intervenciones y políticas públicas, de cómo se pueden pensar, gestionar, problematizar, y ver desde cada campo de acción de ustedes de qué manera poder hacer una mejora en sus espacios de trabajo, ¿sí? En una segunda unidad vamos a trabajar sobre intervenciones específicas para que ustedes conozcan ejemplos de cómo se interviene, por ejemplo, en un programa prejubilatorio, en un programa universitario para mayores, de voluntariado, bueno, de un montón de espacios donde uno puede trabajar, con las guías que se pueden elaborar, con las maneras de intervenir en esos espacios. Y después van a haber 3 unidades más, la de educación y comunicación, que le paso la posta a Luciana. Bueno, ¿qué tal? Bueno, en esta parte vamos a ver toda la importancia que tiene la educación permanente, que bueno, un poco recién Gladys comentaba, a lo largo de toda la vida. Entonces, desde allí vamos a ver qué ámbitos, en qué entornos podemos trabajar el aprendizaje activo y vamos a ver cómo se elaboran diferentes propuestas de aprendizaje y de desarrollo, y vamos a ver muchos ejemplos también, como por ejemplo el programa UPAMI y muchas investigaciones que abordaron investigaron sobre la importancia de la educación a lo largo de la vida y los efectos que la misma tiene en las personas mayores. Nos parece fundamental entonces brindar cuestiones teóricas para ver la importancia y por otro lado los resultados que tiene. Después, por último, vamos a trabajar una unidad que es de las personas mayores y la comunicación, porque justamente a partir de tantos dispositivos, en realidad es una unidad que es tan central como las otras, porque es tan importante, como han visto en otras materias, ver cómo es el adulto, cómo se comunica sobre las personas mayores en los diferentes medios, las particularidades que tiene la comunicación, cuáles son los facilitadores y los obstaculizadores para transmitir, para comunicar sobre personas mayores y también ver qué rol cumplen los medios de comunicación, cómo podemos potenciar ciertas estrategias de información y de comunicación, y para eso vamos a ver casos típicos, buenas prácticas, vamos a ver, por ejemplo, programas que se han implementado, estrategias de comunicación, y también, por ejemplo, el canal Acuamayor, cómo se plantea, cómo se diseña, cómo se lleva a la práctica, otros como el Club de la Porota, o muchos otros más, para pensar prácticas amplias o prácticas más acotadas, pero qué hay que tener en cuenta y qué es lo central en esto. Y todo esto vamos a contar además con personas que son relevantes en estas áreas para que nos acompañen. De hecho, hoy vamos a tener un muy prestigioso sociólogo que nos va a contar una parte que tiene que ver con cómo pensar las políticas públicas en relación a la vejez. Y en realidad lo que nosotros queremos es ir nutriéndonos, porque justamente los saberes acá los compartimos con otros y queremos que los que están trabajando en esto puedan contarnos sus experiencias. Así que vamos a trabajar cuestiones teóricas nosotros y con invitados especiales que nos van a traer un aire distinto de creatividad, de originalidad, de ubicarlo en el contexto específico. Bueno, acá hay algunas personas más que estuvieron, Lucía, Obregón, que se están presentando. Cualquier cosa después vamos a hacer una segunda presentada. Bueno, ahora sí vamos a compartir pantalla.
y vamos a ver este Power. Recién tuve que dar una clase para Chile, que tuve un problemita, que no pasaba nada, no, puse esto en grande y después no pasaban las filminas. Ahora no, ahí está. ¿Lo ven? Sí, ¿no? Sí, te vemos bien, Ricardo. Bueno, esperemos que pase ¿Los ahora. demás? ¿Los demás lo ven bien? Bien, sí, sí. Perfecto. Bueno, la idea es, en esta introducción a la gerontología comunitaria, que en realidad es el seminario Abordajes Preventivos hacia un envejecimiento activo y saludable, básicamente lo que nosotros queremos traer es una lectura distinta, y quiero contarles un poco cómo empezó esta idea de la gerontología comunitaria. Hace algunos años, más o menos en el año 2010, yo trabajaba en la Dirección Nacional de Políticas para Adultos Mayores, con Mónica Roqué, con Susana Ordano, gente que son mis amigas, que sigo trabajando juntos. Y en algún momento lo que notamos es que muchas de las políticas que nosotros desarrollábamos, cuando llegaban a territorio, eran interpretadas, porque cuando el gobierno nacional decide hacer algo, tiene que delegarlo en gente que trabaje en el territorio desde los conocimientos que tiene. Y nos encontrábamos que muchas de nuestras miradas gerontológicas que promovían esto, la actividad, el empoderamiento, categorías que nosotros ya veníamos trabajando muy fuertemente, aparecía que cuando se trasladaban, aparecían en términos de salud, enfermedad, del abuelito, del viejito, de un montón de cosas que decíamos, che, ¿qué pasa? Generamos una política preciosa que cuando llega a terreno no está vista como nosotros pensábamos, o como el mundo en alguna medida estaba generando como una nueva calidad de conocimiento en relación a los mayores. Fue así que nosotros decidimos hacer 3 programas, 3 carreras de especialización maravillosas, gratuitas, para todo el país, que en realidad no era para gente que sabía específicamente, que tenía másters o maestrías o doctorados en gerontología, sino básicamente para gente que trabajaba en terreno y que quizás no tenía la oportunidad de poder estudiar, como muchos de los que contaban del interior, que a veces no tienen tan a mano estos lugares para poder formarse. Cuando en realidad nosotros quisimos pensar qué nombre le poníamos a esto, una era hablar de gerontología, pero en realidad lo que nosotros pensamos era que lo que nosotros queríamos transmitir era una gerontología que tenga como una entidad crítica, es decir, que sepa criticar el modo en que se plantean las cosas, que sepa proponer, que sepa condensar lo que era el saber académico científico con el saber ideológico, es decir, con los derechos humanos, que para nosotros ya era una prioridad, es decir, que era uno de los ejes de donde nosotros pensamos a los adultos mayores. Y por eso, a partir de esto, y quizás un poco porque yo venía más imbuido con la psicología comunitaria, es que decidimos ponerle gerontología comunitaria como una forma de darle forma a una nueva lectura de lo gerontológico de la vejez. Y hoy elijo ponerle esta imagen de Gatón, que en realidad retoma una vieja imagen feminista de los años 40, 50, justamente por esto, porque en alguna medida lo que intento es que ustedes puedan ver este corte de brazos que le hacemos a muchas de las miradas, a veces condescendientes, ligadas a la patología, desde un modelo médico, es decir, poder pensar de otra manera, como diría Foucault, la gerontología. Y una de estas maneras es la gerontología comunitaria que vamos a contar hoy. ¿Pasó la filmina? Sí, bueno, este era el problema que tenía en el otro, que era por Teams, no pasaba lo primero. Entonces, la gerontología comunitaria, básicamente lo que le interesa es evaluar. ¿Evaluar qué significa? Evaluar no es tomar una escala. Evaluar es pensar desde dónde trabajamos, con quién trabajamos, qué voces tomamos, qué voces no tomamos. Y básicamente intervenir. ¿Intervenir en qué? En el adulto mayor, disociándolo de los contextos en los que se mueve, o en un adulto mayor integrado en contextos múltiples
que dan resultados distintos. Y acá ya tenemos una cuestión que es fuertemente política. Yo puedo decir el adulto mayor es apartándolo de cualquier contexto, apartándolo de cualquier sociedad. Acá hay alguien que me está haciendo dibujitos. Mariana Go. ¿Se ve? Le pido, porque capaz que hay alguien que está interviniendo, un chico que se metió. Bueno. No, perdón, estoy tratando de guardar las imágenes de la filmina. Disculpa. Ah, bueno. No se preocupen por esto porque yo después les mando todo. Va a estar en el campus el Power, así que... Así que no se preocupen. Entonces, disociar al adulto mayor de los contextos en los que se produce esa vejez es una posición política. ¿Por qué? Porque es pensar que la sociedad pasa intrascendente en relación a cómo se construye ese sujeto. Y concretamente acá vamos a distinguir dos elementos que le vamos a dar muchísima importancia, que es la posición de poder, que habitualmente la asociamos con el empoderamiento, pero la posición de poder me parece que es una lectura más rica, más amplia en relación a este tema, y la inclusión que tenga ese sujeto en la comunidad. Entonces, cuando estamos hablando de qué adulto mayor pensamos, lo pensamos en una sociedad en la cual está inserto y con los múltiples niveles de contextos en los cuales se inserta. Hablar de múltiples niveles de contexto quizá para nosotros no es tan conocido, pero hay un famoso psicólogo ruso que vive en Estados Unidos, Bronfenbrenner, que muestra justamente en las multiplicidades de contextos en los cuales se pueden producir representaciones e identidades distintas de un sujeto. Él no trabaja la vejez, pero lo podríamos utilizar para pensarlo. Y concretamente, a diferencia de otros grupos, en donde nosotros podemos decir la mujer y la sociedad le ha dado una posición de poder o de cierta inclusión, las personas indígenas, otros grupos, y lo que nosotros podemos ver es que muchas veces estas posiciones aparecen dadas desde que uno aparece con un género determinado y se inscribe en esa sociedad con una lectura específica. Lo que vamos a encontrar como diferencia en la vejez es que se va a producir un cambio, un desequilibrio en la propia representación, en la propia trayectoria de vida que el sujeto tiene. ¿Por qué? Porque pasa de ser alguien que fue el varón que capaz, que podía ganar dinero, que podía trabajar o que podía X, a un varón distinto que quizás se jubila, de una mujer que podía tener ciertos recursos, a una mujer que cambia su posición. Y todo esto evidencia ¿qué? Evidencia en alguna medida las políticas de edad. Cuando hablamos de política de edad, no estamos hablando de una política pública como puede llegar a ser, no sé, que las residencias para adultos mayores sean de XX manera. Estamos hablando de políticas, de mecanismos de control que aparecen en cada uno de nosotros y que muchas veces se manejan por efectos disciplinarios, es decir, en ciertos ámbitos nos comportamos de cierta manera por más que nadie nos venga a poner una multa o una falta, simplemente porque aceptamos que ciertos mecanismos de control nos validan y nos dan una cierta identidad validada, valga la redundancia, para los demás. Y estos cambios y desequilibrios en las trayectorias, generadas en alguna medida por los cambios personales, pero también por los cambios que la sociedad promueve como lecturas de esos mismos cambios biológicos, psicológicos, sociales, van a tener efecto en la identidad. ¿Por qué elegimos la identidad? Los que ya me escucharon en la otra materia, voy a repetir algo. La identidad, para mí y para muchos de los que venimos de una psicología social de tintes más cognitivos, en realidad la identidad lo que permite es capturar a ese sujeto que se construye en la mirada de los otros, en las relaciones con los otros, en las prácticas sociales con otros, y al mismo tiempo mantiene siempre ciertos rasgos de singularidad. Por eso cuando yo hablo de la identidad no tengo que pensar en una introspección. Hay alguien que quiere entrar, admitir, en una introspección, sino que tengo que pensar en un sujeto que sí se mira, pero que al mismo tiempo es mirado y mira a la afuera. Es decir, mi identidad está en parte adentro mío y en parte afuera mío. Hoy mi identidad está con ustedes, y ustedes son parte de lo que construye mi identidad. Por eso es un término que en alguna medida sirve como plafón para articular lo singular y lo social.
Y esto es fundamental para los que trabajamos en gerontología, y que muchas veces cuando las miradas disciplinarias tienden a rigidificarse un poco, muchas veces lo que terminan generando son disociaciones, donde pareciera que lo que pesa son los elementos de personalidad más básicos que tiene un sujeto y que se constituyen más temprano, separándolos de las influencias sociales. La identidad justamente permite armar todo esto como un conjunto, porque verdaderamente es así como funcionamos, con elementos que nos preceden históricamente, pero con elementos donde permanentemente entramos en interacciones dialécticas con el mundo y el afuera. A ver, no puedo pasar. Hace un clic en la pantalla y ahí pasa. Ahí está. Muy bien, muchas gracias. Entonces, los efectos sobre la identidad que estábamos refiriendo recién, ¿en qué van a incidir? Van a incidir a muy diversos niveles, y de hecho, podemos decir, voy a correr esto para... van a incidir en los niveles de integración que pueda tener un sujeto, de participación. Fíjense que si ese sujeto entiende que ya está incapacitado para ciertas cuestiones, probablemente no pueda integrarse, no pueda participar, pierda capacidad de planificación y básicamente control sobre las diversas esferas del desarrollo personal. Probablemente para muchos la palabra control nos suena obsesivo, nos suena a una cuestión como exagerada, pero la verdad es que hay toda una psicología del control que tuvo mucha fuerza en relación a lo que fue describir el envejecimiento humano. Y de hecho Baltes y Gehausen y Schulz y Tatter, es decir, figuras muy importantes dentro de la psicología de la vejez, utilizaron lo que se llamaría la psicología del control para poder explicar muchos de los efectos que tiene el envejecimiento sobre la identidad. ¿Por qué? Porque sabemos que muchos de los cambios que se promueven, tanto biológicos, psicológicos, sociales, inciden en que esa capacidad de poder llevar a cabo nuestro deseo, que sería un planteo básico psicoanalítico, de poder llevar a cabo nuestra posición frente a lo que nosotros queremos, deseamos, nuestras pulsiones, lo que fuese, requiere un margen de control necesario para que esto no quede en vía muerta. Es decir, yo puedo querer muchas cosas, pero si yo no puedo decidir sobre mi propia vida, si yo no creo en que sea eficaz para poder sobrellevar ciertas circunstancias, o si ante un cambio físico elocuente, donde yo ya no tengo la capacidad para manejarme físicamente como antes, no puedo reestructurar mi posición de poder frente a la vida, probablemente una de las cosas que pase es que me deprima. ¿Me deprima qué significa? Que se genere como una especie de abolición de mi propio deseo. A veces la depresión es como decir, no tengo más posibilidades de hacer lo que yo quiero y me retraigo a un espacio en el cual pareciera que acepto mi imposibilidad de seguir sobrellevando mi deseo, mi vida. Entonces, todo esto puede incidir muy negativamente o positivamente, según cómo esté posicionado ese viejo en el desarrollo personal, pero también puede generar, y vamos a seguir nombrando efectos de estas teorías, exclusión, pérdida de reconocimiento y valor, trastornos en el autoconcepto. Es decir, muchas veces decimos, ¿por qué se vino abajo este viejo? O ¿por qué le cuesta reconocerse? O ¿por qué le cuesta valorizarse? Y en alguna medida el autoconcepto no es tan auto. En realidad el autoconcepto es un efecto siempre dialéctico entre lo que yo supongo que esperan de mí y lo que el otro espera realmente de mí. Entre lo que yo creo que valgo y lo que los demás creen que yo valgo. Con lo cual, por eso podemos ver que hay trastornos en el autoconcepto que están muy marcados por el género. Es decir, hay problemas de autoconcepto, de autoeficacia que son muy masculinos, y hay trastornos de autoeficacia y de autoconcepto que son muy femeninos, ¿no? Entonces, cuando nosotros pensamos, o por qué la autoestima pesa más en la mujer
y la autoeficacia, la capacidad de lograr ciertas cosas y crearnos capaces pesa más en el varón, esto no tiene que ver con un elemento estrictamente singular, más allá de que siempre hay un nivel de singularidad, sino que hay una demanda de género donde se le pide a la mujer más ser amada y donde se le pide al hombre ser más eficaz. Entonces, creo que todo esto, pues, todas estas cuestiones son efectos sobre la identidad de una comunidad de valores en la cual siempre tenemos que pensar la incidencia o la incidencia que va a tener sobre las representaciones identitarias en el sujeto. La indefensión aprendida, se los digo muy rápidamente, esto es una famosa investigación que hace Seligman con Abramson hace muchísimo tiempo, que fueron desde animales, ratas, perros, hasta humanos, y vieron que había ciertas líneas de continuidad, en donde lo que se veía era que cuando un animal o una persona sentía que su objetivo vital, su proyecto, pongámosle todos los nombres que ustedes puedan conectar con sus tareas, con sus trabajos, era factible, estaba cercano, seguramente la persona encontraba atajos como para poder lograrlo. Lo que empieza a ver Seligman es que cuando los perros, las ratas, los laberintos se volvían tan complicados para encontrar la comida, el objetivo que ellos tenían, llegaba un momento en que dejaban de buscar y había como una desazón, que podríamos asociarlo con lo que sería la depresión, ¿no? Con momentos de ansiedad, con momentos de depresión, pero básicamente un dejar de buscar eso que ellos entendían que era su objetivo. ¿Por qué traigo todo esto? Porque en alguna medida la indefensión aprendida es, además de un concepto muy útil para la psicología y para la gerontología, es una metáfora de los caminos de la vida. A veces los caminos de la vida se nos vuelven tan arduos, tan complejos y tan faltos de compañía que empezamos a perdernos y empezamos a retraernos en esto que podemos llamar la depresión o en esto que podemos llamar la pérdida de un proyecto que nos habilite a seguir. Entonces, los ejes de análisis de esta teoría o de esta lectura que proponemos es básicamente contextualista, justamente porque pensamos que el sujeto se mueve en múltiples contextos y donde el mismo sujeto que puede sentir que en su trabajo quizás no tiene el mismo valor, en su familia encuentra otro y en la iglesia o en el club o en el partido político encuentra otros lugares desde donde pensarse. Y también constructivista, porque pensamos que la realidad no está dada, sino que es una construcción permanente y es una construcción donde no intervengo yo solo, intervenimos muchos. Por eso es que es tan importante pensar en estos contextos y en estos otros con los cuales nosotros nos manejamos. Y acá, repito, manejamos la psicología del control, y fíjense si a ustedes no les va a sonar esto, hay algo que se llama locus interno y el locus externo de control. Locus significa dónde está localizado, es una palabra latina que viene de localización. Muchas veces los viejos pasan de un locus interno, de entender que la solución de su vida pasa por sus manos, o pasa en gran medida por lo que ellos pueden hacer, que en alguna medida es lo que da lugar a la autonomía, a pensar que somos sujetos que manejamos nuestro propio derecho. Y hay momentos, y especialmente en algunas residencias, en algunos contextos que generan una desapropiación del margen de control que tiene cada sujeto, que empiezan a externalizarlo. Es decir, voy a estar bien si me llevan, voy a hacer si alguien me deja, ¿no? Poniendo en el otro, externalizando lo que podría llegar a ser cierto margen de dominio sobre sí mismo. O llevando a un nivel muy interno y autorreflexivo que hace que muchas veces los veamos desconectados del afuera, porque sienten que el afuera ya no lo pueden manejar. También vamos a tener un control primario y secundario, es decir, a veces sentimos que cuando a lo largo de la vida muchas veces vamos aprendiendo a manejar las cosas con un control que parece que es manejable, y a lo largo del tiempo nuestro propio cuerpo a veces nos juega en contra y tenemos que resignificar esos controles
Y en este sentido, por eso es tan importante el lugar del profesor de educación física. ¿Por qué? Porque es volver a conectarse con un cuerpo que no es el mismo que cuando eran jóvenes, pero que sin embargo, a través de una actividad grupal y a través de una actividad donde haya una lectura positiva acerca de esta transformación, puede haber un control secundario, un control distinto, un control donde nosotros podamos entender que hay cosas que no son iguales, pero que hay cosas que nosotros podemos ir motorizando y cambiando. Y obviamente hay controles cognitivos, conductuales, emocionales, etcétera, etcétera. Entonces, desde esta línea, lo que vamos a centralizar es que acá lo que más nos interesa no es la salud y la enfermedad. Y esto parece un poco fuerte lo que digo, pero no tenemos ese, no es nuestro eje. Sabemos que con la vejez hay más enfermedades. Sabemos que la vejez no es una enfermedad, sino que es una etapa de la vida donde hay más posibilidades de que haya enfermedades crónicas degenerativas. Pero nuestro objetivo no se corre de esto, de atender a la enfermedad, ya sea como psicólogos, ya sea como trabajadores sociales, como profesores de educación física. Seguramente por añadidura vamos a incidir. ¿Pero por qué? Porque nuestro objetivo es el desarrollo de fortalezas que hagan capaz a ese sujeto de sobrellevar los cambios vitales, de darle sentido al cambio vital. Esto que decíamos de lo primario y secundario. Probablemente no vamos a poder correr como corríamos antes, pero una cosa es quedar en la frustración y el odio de lo que no pude, y otra cosa es encontrar nuevas fortalezas en donde yo pueda suplir valores que fueron de otro momento y entender que cada momento de la vida tiene sus diferencias. Entonces, y otro de los elementos que nosotros le vamos a dar mucha importancia es la importancia de la inclusión y el sentido de comunidad, que vamos a explicar qué es comunidad. Porque comunidad no es el bar, esto ya se los adelanto. Es decir, sabemos que hay ciertas condiciones que tienen una importancia enorme en relación, especialmente hoy se han puesto muy en juego, en relación a la inclusión. Siempre supimos que era importante. Pero hoy tenemos datos, y con Luciana Maschluck estamos armando unos textos en relación a la soledad, porque justamente hay una decisión desde el PAMI de poder poner, de que la gente empiece a preocuparse por la soledad como se preocupa por el colesterol, por los triglicéridos, que tomemos en el mismo rango. ¿Por qué? Porque en realidad las enfermedades pueden ser tan importantes en unas como en otras. Y hay incluso investigaciones que muestran que los niveles de soledad y de falta de contacto generan un 30% menos de posibilidades de vida que la gente que sí tiene contactos con otros. Y esto con datos, evidencia científica muy, muy dura que tenemos en los últimos tiempos. Con lo cual, los objetivos que tomamos me parece que tienen mucha fuerza dentro de lo que podría ser esta lectura. Acá está Ana Márquez, la voy admitiendo. Y por eso me parece que son ejes donde nosotros vamos a tratar de ir trabajando. Y obviamente en una participación dialéctica sujeto-comunidad, que esto va a ser un eje permanente. Otra vez tengo el tema, se trabó. ¿Por qué decimos que es una lectura política? Y acá, cuando hablo de política, no estoy hablando de partido político, ni mucho menos, ni me interesa ningún debate partidario en relación a esta temática. Sí, lo que me parece es que hay una política, así como el feminismo es una temática política, así como los movimientos LGBT es una temática política. ¿Por qué? Porque intenta modificar la relación del sujeto en relación a un contexto que puede negarlo, limitarlo y todo esto que estamos viendo. Con lo cual, nuestra posición como gerontólogos comunitarios es debatir, cuestionar cosas que pasan, y hoy alguien comentó al inicio acerca de la pandemia como momento, yo diría como momento de debate donde la gerontología vuelve a ser una herramienta de transformación de la realidad. Es decir, no solamente donde nosotros aportamos datos acerca de lo que significa ser viejo,
y donde nosotros podemos decir, bueno, en la pandemia, de hecho desde nuestra cátedra trabajamos muchísimo a lo largo de todo este año con investigaciones cual y cuantitativas acerca de cómo le fue a los viejos con la pandemia. Sin embargo, también hay una posición acá que es política. En algún momento, creo que ustedes recuerdan que el gobierno de la ciudad, no creo con una mala intención, toma una decisión desafortunada, que es que las personas de 70 años y más no salgan de la casa, que alguien le iba a llevar la comida. Para nosotros esto fue un motivo de debate político. ¿Por qué? Porque en alguna medida esa decisión, que probablemente esté vista desde un criterio caritativo, en realidad lo que terminó generando fue un movimiento además muy interesante en la Argentina, cosa que no pasó en Chile, donde se promovió lo mismo y donde nadie dijo nada. Acá no solo salieron los movimientos gerontológicos, la gente que está en gerontología, en nuestra cátedra, sino que salió Nacha Guevara, salió Moria Kazán, salió Pacho Donel a decir, no decidan por mí. ¿Por qué? Porque esto es una lectura política. Esto es politizar y tensar la cuestión de la vejez y decir qué es lo que nosotros queremos o qué es lo que nosotros no queremos. Y esto excede la cuestión científica, si esto está bien, si investigamos o no investigamos. Acá hay una cuestión donde nosotros tenemos que debatir y cuestionar, así como también tenemos que cuestionar cuando muchas veces se nos plantea para qué le vamos a dar más plata a los viejos si los chicos son los que necesitan más, o como se planteó en países europeos, que muchas veces nosotros los tomamos como referencias ideales, si le tenían que dar un respirador a un viejo o un joven, se lo daban a un joven, sin tener en cuenta algo que es un elemento central dentro de la medicina, que es que yo no le doy por edad, ni por sexo, ni por género, ni como queramos llamarlo, sino que le doy por posibilidad de vida que tenga. Yo puedo tener una persona de 80 años que tenga, ante un accidente, muchas más posibilidades de vida que un chico de 15, con lo cual tengo que tratar de ayudarlo. Si tuviésemos elementos limitados, tengo que ayudar primariamente a ese que tiene más posibilidades de vida. Esto es como un arreglo ético básico. Y sin embargo, nosotros tuvimos en esta pandemia situaciones verdaderamente bizarras, aquel del vicegobernador de Texas diciendo que él ya había vivido muchos años y que entonces no tenía sentido que gasten respiradores y cosas en él, sino que se eran los más jóvenes. Cosa que Beatriz Arlo le correspondió, fue la única que le respondió de una posición como muy fuerte, no le respondió a él porque seguramente no lo iba a escuchar él, pero sacó una nota del diario Perfil interesante diciendo ¿por qué deberíamos tener que pensar en qué vida vale más que la otra? Dice, bueno, pensemos que quizás los asesinos deberían recibir menos que los otros. Digo, posiciones que nos llevan a situaciones eugenistas y nazis, digo, finalmente. Entonces, básicamente acá nosotros buscamos favorecer el bienestar en términos muy amplios, no necesariamente de la salud, y los niveles de libertad de los adultos mayores. Libertad, autonomía, cuidado de la autonomía o cuidado de la independencia, o los niveles de autonomía que puedan tener. Porque hoy también estamos trabajando, y de hecho en este momento estamos diseñando un taller con Luciana sobre la lectura de la gerontología comunitaria en la demencia. Entonces, ahí también podemos pensar los niveles, no es lo mismo la autonomía que podemos pensar en uno que los niveles de autonomía en otro, pero me parece que la misma lectura política que es propender a ese máximo de bienestar o de libertad en unos o en otros. Y en este punto, las bases científicas y académicas, que verán, y los que nos siguen quizás de antes saben que somos bastante hinchas con los journal y con todas las investigaciones que van saliendo, no se contraponen con esta mirada ideológica que se basa en los derechos humanos. Acá no hay una ciencia, no hay una evidencia que nos diga nada de esto. Acá partimos de una base que tiene que ver con el cuidado de los derechos humanos y que a nosotros nos toca la de los viejos. Y en este punto también solidificar esta posición que compartimos con otras minorías, más allá de que no siempre estamos del todo de acuerdo. Acá yo pongo ciertas imágenes que en alguna medida me hacen pensar que tenemos muchas más cosas en común que no en común. Ustedes saben que el Black Pride, el orgullo negro, fue el que dio lugar después al Día del Orgullo Gay.
¿Por qué? Porque en alguna medida ese lugar de la vergüenza se transforma en algo mucho más, tan fuerte como el Día del Orgullo. Y la verdad es que me encantaría que haya el Día del Orgullo viejo, porque la verdad es que para muchos viejos todavía hoy es una vergüenza serlo. Sin embargo, quizás si le dijéramos, bueno, compartimos con los grupos LGBT, muchos viejos no estarían del todo de acuerdo, o no les gustaría, o quizás sí, o quizás dentro de un tiempo, pero en términos generales lo que quiero remarcar es que hay grupos que fueron marcados por la vergüenza, como los negros, como los gays, como los discapacitados, o fueron marcados por el aminoramiento subjetivo, como las mujeres, y una muestra de esto es el Ni Una Menos. Entonces, creo que en este sentido hay lecturas sobre las minorías que nosotros debemos pensarlas y que me parece que esto es parte de una estrategia comunitaria. La verdad es que a nosotros nos cuesta mucho a veces generar este tipo de alianzas estratégicas, por ejemplo con feministas, incluso con feministas viejas, les costaba mucho entender que había viejismo, lo cual es muy llamativo, ¿no? Es muy llamativo que alguien que haya trabajado a lo largo de toda su vida en pos de los derechos de la mujer, no entienda que se están negando los derechos de esta otra minoría que son los viejos. Pero bueno, esto no quiere decir una mala voluntad, significa una situación social particular en la cual quedó tan fuera de los espacios concebidos como los espacios de las estrategias de las minorías, que finalmente la gente no termina reconociéndolo. O también nos ha pasado en algunas actividades que hicimos, varias, desde la cátedra con el envejecimiento LGBT, donde a algunos líderes LGBT no les gustaba nada que los invitemos por pensar que los invitábamos por viejos. Y uno dice, pero pucha, ¿cómo no aprendimos que en ese punto vamos todos juntos? Que la vergüenza no es un problema de ser viejo, gay, negro o discapacitado. La vergüenza es un problema del otro, es de la xenofobia que genera el otro, que termina haciendo que haya gente aminorada, que haya gente que parezca vergonzante. Entonces, me parece que en este punto tenemos que tener un planteo de conjunto, y de hecho hay algo que pasa muchas veces cuando se relaciona a viejos con discapacitados, donde los viejos tienen la misma actitud de rechazo hacia los discapacitados, como promoviendo como una diferencia. Yo entiendo que todos los grupos tienen singularidades y que no son totalmente compatibles uno con el otro, pero que hay un planteo básico, que es la defensa de las minorías, y que en este sentido, y formas de rechazo que son muy particulares, como el hacer sentir que el otro no sirve, que el otro no es capaz, que el otro hace cosas mal, que el otro es perverso, que el otro es depravado. Todas estas cosas tienen continuidades de época muy concretas. Entonces, deconstruir la gerontología, no quiero decir deconstruir sin explicar concretamente qué es para Derrida deconstruir. Deconstruir no es romper. Deconstruir es ver cómo está algo construido. Entonces, ¿para qué me sirve la historización? ¿Para qué me sirve entender cómo fue comprendida una temática? En principio, como para ver las variaciones de significados que tuvo. Nosotros tenemos un grupo que hoy está significado muy negativamente, pero que a lo largo de la historia fue mucho más variable que las mujeres, por ejemplo. La posición de poder de los viejos no fue, en muchos sentidos, más amplia que la de las mujeres, y obviamente mucho más que los grupos LGBT. Entonces, lo que nosotros tenemos que ver es cómo esta herramienta, que es la gerontología, se convierte en una herramienta que no repite frases hechas, sino que en principio, y esta sería la perspectiva crítica, analiza los significados y las prácticas sociales de una época. Analiza por qué en ciertos contextos los viejos quedan, como ahora en esta pandemia, como los frágiles, los débiles, o analiza por qué en ciertos contextos los viejos quedan en lugares de ciertos recursos, capacidades, etcétera, etcétera. Entonces, esto me parece que es importantísimo. ¿Por qué? Porque si no, la gerontología se puede volver una herramienta que va en contra. Por ejemplo, todos estamos a favor del envejecimiento activo. De hecho, esta materia se llama así.
Sin embargo, ¿qué significa actividad? También es una definición, es un significado variable en el tiempo, y que muchas veces, cuando la actividad, más allá de la gran cantidad de investigaciones que hay que demuestran lo efectivo que puede estar más activo para los viejos, la actividad se convierte en una nueva forma de sometimiento. ¿Cuándo? Cuando el viejo en realidad no puede entender que estar activo puede tener que ver con algo más que lo singularice. Para mí estar activo no significa lo mismo que para Mariana o para Luciana. ¿Por qué? Porque tenemos intereses, tenemos búsquedas, hasta tenemos niveles de ansiedad vital, podríamos decir, como de estas cosas que nos emergen. Yo soy bastante inquieto, necesito salir a andar en bicicleta, qué sé yo, probablemente a otros no les importe demasiado esto, y para mí estar activo no es lo mismo que para otros. Y para los viejos tiene que ser lo mismo. Y esto, ojo con los profesores de educación física, porque me parece que acá hay una cuestión muy importante de poder trabajar con ellos, que la actividad sí es importante, pero tenemos que saber cuál, cuánto, cómo, para quién es esa actividad. Hay un ejemplo bellísimo que una vez me contaron de de un hospital donde había en Israel, donde había un viejo árabe y donde fue un ateo a trabajar con él. Ustedes saben que Israel tiene un gran desarrollo gerontológico y le hace hacer actividades manuales, qué sé yo, como en parte porque estaba deprimido, pero en parte también probablemente porque estaba quizás muy rígido, lo que fuese. Y este hombre iba de mal en peor, hasta que un día llaman a la familia para ver si podía haber una ayuda, y la familia le dice, no, el problema es que mi papá está peor porque ustedes le dan actividades femeninas. Actividades femeninas, no eran actividades femeninas, pero para ese sujeto árabe, que tienen delimitado el mundo por géneros, sí era una actividad femenina. Entonces, me parece que esto es un ejemplo de cómo nosotros podemos incurrir en negligencias o en errores, justamente por no entender quién es ese otro. Y así como la gerontología produjo tanto cambio en las últimas décadas, es decir, pudimos salir de una mirada básicamente geriatrizante, y el problema no es la geriatría en sí, sino que la geriatría sea el modelo central desde donde nosotros componemos al sujeto. Es decir, yo hay espacios donde yo hago geriatría y porque trabajo con pacientes que pueden tener distintos tipos de patologías. El tema no es si la geriatría es el problema es que haya una lectura que piense al viejo desde esa lógica binaria salud-enfermedad y que reduzca todo el conjunto de los procesos vitales a ese binarismo, que en alguna medida es lo que le toca a la geriatría. Más allá de que la geriatría hoy se tiene que componer de una complejidad de recursos para poder pensar qué es la salud y la enfermedad, y por suerte salimos de una salud y enfermedad pensada íntegramente en relación a un cuerpo, y podemos agregar una salud y enfermedad que se cuestiona a través de lo psicológico, de lo sociológico, etcétera, etcétera. Pero básicamente nosotros lo que tenemos que pensar es cómo podemos problematizar de múltiples maneras esto que nos toca a nosotros, que es qué significa un viejo, qué significa el malestar de un viejo, qué significa el bienestar de un viejo. Y en esto me parece que tenemos que seguir dándole mucha vuelta, así como en algún momento pudieron salir de la lógica vejez es igual a enfermedad. Creo que esto es un comienzo, y es un comienzo que no tiene fin. Es un comienzo que se va a ir adaptando permanentemente a las distintas lecturas de época. Entonces, cuando nosotros vamos a analizar qué significa la vejez, siempre la tenemos que ubicar en un contexto histórico determinado, donde se privilegian imágenes, criterios, términos, todo esto que va a conformar sensibilidades específicas. Y ahora vamos a hacer un juego, un poco para poder pensar todo esto que estamos charlando. Figuraciones de la vejez. Es decir, cuando yo imagino una práctica social, cuando imagino una terapéutica, yo probablemente tenga un viejo en mi referencia mental. Hoy, como di una clase para Chile, entonces trabajé con la película del Topo. No sé si todos la vieron. Bueno, después de que veamos esto, vamos a trabajar un segundo sobre esa película, porque
para muchos les gustó, yo creo que tiene cosas muy interesantes, pero critico algo que me parece que tiene que ver con esto que vamos a trabajar ahora. Acá tenemos un grupo de imágenes donde lo que yo les pido es que se conecten con estas imágenes, algunas de personajes reales, otras de cerámica, otras pinturas y otras fotos. Me gustaría que imaginen qué nombre le darían a este grupo de viejos. Vamos a llamarlo grupo 1. ¿Qué sensaciones, emociones le generan estas personas? ¿Qué se imaginan que hacen de su vida? ¿Qué no se imaginan que harían esta gente? ¿Y cómo los tratarían ustedes? Conéctense un ratito con esto. Si pueden, anótense algunas ideas como para poder comentarlas dentro de un ratito. Pasamos al grupo 2. Nuevamente tenemos fotos y tenemos cuadros. En un famoso cuadro de Goya. ¿Cómo lo llamarían a este grupo de viejos? ¿Cómo se conectan emocionalmente? ¿Qué se imaginan que hacen estos viejos? ¿Qué se imaginan que no hacen? ¿Y cómo los tratarían ustedes? ¿Qué harían con esta gente? Unos minutitos para tomar nota. Y pasamos al grupo 3. Las mismas preguntas. ¿Quiénes son? ¿Qué nombres tendrían como grupo de viejos? ¿Qué sienten? ¿Qué les pasa? ¿Cómo los tratarían? Etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, salimos un segundito de mi exposición y quiero escucharlos a ustedes. ¿Qué les pasó con el grupo 1, 2 y 3? Tantos no. Bueno, yo con el grupo 1 los veo alegres, que disfrutan y que, ¿qué haría? Yo me divertiría con ellos, junto con ellos. Sí, ¿cómo lo llamarías? Y los llamaría que saben disfrutar del momento que están viviendo. El momento que están viviendo. Bueno, ¿te parece que se divierten muchísimo? No, muchísimo no, pero esa sonrisa que gozan me da una sensación de alegría, como que la están pasando bien. Bueno, ¿y tu posición, además de divertirte con ellos, qué harías con ellos? ¿Qué te imaginas? Si vos tuvieses, si tu referencia mental de viejo fuesen esto, ¿qué harías vos? ¿Qué les ofrecerías? Actividades que les interesen hacer. Y los acompañaría en esas actividades, si fuera necesario. ¿Te imaginás alguna actividad? Sí. Les tendría que preguntar a cada uno qué es lo que le gustaría hacer. Bueno, claro. Supongamos, acá jugamos a las referencias. Son los viejos adaptados, ¿viste? ¿Quién está hablando? ¿Cintia? Ay, perdón. No, Había sacado el micrófono, perdón. No, está todo bien, simplemente porque yo veo 4 personas nada más y no veo, pero me imagino, recién quién hablaba. Ana María estaba hablando. Ana María, me imaginaba. Está bien, está bien. Por ejemplo, Ana María, ¿les ofrecerías una charla sobre sexualidad a esta gente? Con una mano en el cuore. Sí, si me animo, sí. Y me animo. ¿Por qué? Porque mis prejuicios me llevarían a dudar. Con el grupo 3, ¿tendrías el mismo prejuicio? No. Carla, levantó la mano. Sí, yo primero lo pienso como un quantum, desde la 2 hasta las 3 y en el medio el 1. Si bien el 1 está como más vinculado a estereotipos. Y recién justo estaba levantando la mano para hablar de eso, y cuando preguntaste si darías una charla de sexualidad, me vino a la cabeza una imagen que se difundió desde alguna página de gobierno, no recuerdo cuál, que fue el Día de la Salud,
entonces también repartían preservativos a personas mayores. Pero no es y la imagen correspondía había una señora, un señor, era como en una residencia de larga estadía, parecía la foto, no estaba enmarcada. Y el señor correspondía a una de estas imágenes, bien estereotipado, bien, que a lo mejor si la misma foto hubiera sido, o sea, a mí me llamó la atención, como que a lo mejor se les entregó un preservativo fuera de contexto, porque Muy gente que bien. nunca se le acerca a la sexualidad, se le habla, la mirada de la mujer que está al lado. En cambio, a lo mejor en el otro grupo, esa misma foto hubiera estado como más acorde, no me hubiera llamado tanto la atención. No porque Muy estas bien. personas no puedan disfrutar de la sexualidad, lógico, Exacto. pero parecía como traído de los pelos esa campaña. Exacto. Si yo quiero hacer una sexualidad, un programa sobre la ESI en los viejos, imagínense si pongo a los dos viejitos de cerámica como imagen. Sería como un contrasentido absoluto. Digo, esto me parece interesante. Perdón, Cecilia. Sí, yo coincido con lo que acaba de decir Carla. Yo le pondría esta foto en relación al estereotipo, ¿no? Este grupo podría ser los abuelitos, ¿no? Veo cuando se escucha los abuelos y las abuelas como la representación social de la vejez. Y es verdad que son fotos que generan empatía, ternura, felicidad, pero también dependencia y cuidado, porque me parece que está aludiendo a eso, ¿no? Parecen viejitos a lo mejor como las figuras de cerámica, alineados, o incluso la figura de abajo, en donde es alguien que la está asistiendo a esa señora, ¿no? Eso me parece. Bárbaro. Perdón, una cosita. En esto de la persona que está siendo asistida y está con una sonrisa, yo lo tomaba como una aceptación del momento, digamos, que les toca vivir, ¿no? Y como los veo sonrientes, esto me lleva, digo los de abajo, los 4 y los de abajo, me lleva a pensar que hay gente que puede disfrutar de su momento etario. Bueno, a ver, ¿por qué decís? A ver, esta gente, espera, el grupo 3, estas mujeres están disfrutando de su momento, todos estos están disfrutando de su momento etario. sí. ¿Vos dirías lo mismo? Porque esto también lo dijo Ana María. ¿Están disfrutando de su momento? ¿Es el mismo disfrute estos que estos? No. A ver, esto me gusta. El grupo Veamos la 3 diferencia. pareciera Para más mí sí. saludable, más joven. Para mí Más sí, joven? Sí. para mí sí, ambos grupos, el 1 y el 3, disfrutan en diferentes momentos, unos mostrando, haciéndose haciendo actividad física, haciendo natación, y otros en otro momento. Los dos están disfrutando, los dos grupos, para mí. Claro, pero fíjense que acá hay algo que dos repitieron: en el momento, aceptación del momento. Y es cierto, porque en alguna medida esta señora, esta enfermera que le habla a enfermera o kinesióloga, no sé bien qué profesión tiene, no le está hablando de la misma que a estas mujeres que están haciendo aquagym. No es el mismo sujeto. Digo, quiero jugar con esto que encontró Carla rápidamente, que es el sujeto de la referencia. Acá tenemos 3 grupos que nos construyen una referencia que en alguna medida, más allá que yo corté y pegué dibujitos, porque esto no estoy hablando de ninguna realidad que yo lo rescate, sino más que de mis propias referencias discursivas, en estamos hablando de una persona que, como recién señalaban, habla de abuelitos, muy claramente a esto lo podemos decir abuelitos. En Chile acaban de decirme lo mismo, abuelitos para este grupo de personas. Ternura, la primera palabra que aparece. Fíjense que, y fíjense que además esta construcción de la imagen que se hace son con colores muy suavecitos, colores pasteles. Nada es demasiado ruidoso. Yo puedo decir, esta gente la está pasando bien.
pero a ver, vamos a decirlo en criollo, no digo esta gente se está matando de risa, no se están divirtiendo como locos, no, están, y por eso creo que hubo esto de aceptando el momento que les toca vivir, como diciendo, en este momento se disfruta suavecito. Este segundo grupo, obviamente, hace referencia a toda la construcción más negra que tenemos acerca de la vejez, con el dolor, con la enfermedad, con la decrepitud, que digo, de colores en blanco y negro, sepias, estas imágenes terribles de, fíjense, estas dos mujeres que están en una residencia, pero cada una en vez de estar cerca, mirándose, están cada una enfocando para otro lado. Digo, en realidad elegí algo que en alguna medida también construye una de nuestras referencias de la vejez, que muchas veces le podemos llamar ancianos, porque lo asociamos con los asilos de ancianos antiguos, ¿no? Especialmente los que tenemos más años, viejos a veces simplemente, y lo asociamos con el dolor, así como la otra nos generaba ternura, en esta genera más bien dolor y cierta aversión, ¿no? Recién me decían frustración porque parece que no podemos hacer nada con esto. Y en esta última encontramos un modelo como muy posmoderno de envejecer, donde pareciera que uno de los lugares típicos es la piscina haciendo aquagym, pero fíjense también que además de estas figuras estereotipadas también, porque acá hay un nuevo estereotipo, cada una de estas grupos de imágenes tiene estereotipos de este hombre que tiene este cuerpo, que no es un cuerpo propio de la vejez, pero fíjense que está al lado el famoso Efraín Wach, el tucumano, que salió a correr a los 70 años y a los 90 se ganó todas esas medallas internacionales, y es un viejito lo digo a propósito con hito, ¿no? Sin embargo, toda la imagen, todos los colores, hacen que no se lo vea como un viejito. Y no está haciendo proezas como el otro, el que hace yoga, o que están haciendo, simplemente está en una imagen especial. ¿Qué es lo que quiero decir? Que cada uno de estos grupos de imágenes son sujetos de nuestra referencia. Son sujetos que tenemos que analizar permanentemente a la hora de realizar una práctica social, de atender a un paciente, de la práctica que nosotros tengamos. Necesitamos revisitar desde dónde nosotros estamos pensando ese sujeto. Por eso yo le decía, ustedes le hablarían de sexualidad a uno y no a otro, ustedes, a los del grupo 2 tampoco seguramente le hablaríamos, los sacaríamos a correr a los primeros, probablemente no, y capaz que sí, porque en realidad Efraín Wach salió a correr cuando tenía 70 y no estaba en un estado de físico increíble, era jugador de ajedrez y cambió. Sin embargo, nosotros a veces somos prisioneros de estas imágenes y de estas referencias mentales. Yo hoy contaba que en relación a esta película sobre el topo, que no sé si todos la vieron, o muchos la vieron al menos. Bueno, entonces vamos a dejarla para otra clase donde todos la veamos y podamos discutirla en profundidad, porque es una película que, así como tiene algunas cosas interesantes, tiene algunas cosas muy críticas, porque la directora no revisó las categorías desde donde construyó la idea de vejez. Entonces, lo que nosotros tenemos que pensar acá es cómo nosotros construimos, cuáles son las políticas de donde se representan a la vejez, cómo informo yo qué significa la vejez y cómo debatimos qué significa, porque seguramente los viejos son los de los tres grupos. Y sin embargo, muchas veces lo que nosotros terminamos haciendo es limitando esta multiplicidad y esta diversidad de vejeces a unas pocas posibles, y desde ahí nosotros muchas veces nos manejamos. Entonces, la perspectiva crítica implica cuestionar, interpelar qué significa, porque probablemente la vieja primera del grupo 1, esta mujer con carita de buena, probablemente a la noche sea una diosa erótica y quizás no le preguntamos sobre su sexo porque no imaginamos que esa mujer pueda tener sexo. Entonces,
Cuando nosotros decodificamos estos espacios de la vejez, básicamente lo que estamos haciendo es salir de significados dominantes para abordar significados emergentes. ¿Qué significa esto? Los significados dominantes son aquellos que dicen los viejos son de tal manera, y justamente una de las cosas que vamos a hacer desde cualquiera de nuestras prácticas es generar significados emergentes. Significados emergentes que representan concretamente significados que tengan más que ver con esos sujetos y donde nosotros podamos llegar a un nivel de singularidad mayor, más que quedarnos en las grandes representaciones de la vejez. Entonces, y por otro lado, la perspectiva crítica lo que nos permite es desenmascarar la forma en que se construye el conocimiento y el uso social que éste puede tener. Es decir, ¿qué quiero vender cuando muestro viejos que están todos enfermos? ¿Qué quiero vender cuando muestro viejos que están todos sanos? Y en este punto, con esta foto tan linda, estas mujeres reclamando, que estas mujeres, esta es una foto de feministas, pero son todas grandes, fíjense, frente a la catedral. En realidad vamos a ver dos ejes centrales de esto que sería la gerontología comunitaria: el sentido de comunidad y la posición de poder. Cuando hablamos de comunidad, no estamos hablando del barrio. Solemos pensar que cuando vamos a trabajar con la comunidad, vamos a ver qué pasa en el barrio, qué se dice en el barrio, y la verdad es que hoy la comunidad está muy lejos de ser esto. Y mucho más, fíjense que hoy estamos generando una comunidad con kilómetros de distancia entre todos nosotros. El Zoom está generando comunidades nuevas y toda la tecnología generó comunidades nuevas, pero en realidad las comunidades ya estaban por fuera de los lugares donde uno vive hace muchísimo tiempo. Entonces, ¿puede o no puede ser? Una comunidad es un enclave que puede ser geográfico a veces, puede ser por donde vivimos, puede ser étnico, puede ser religioso, puede ser simbólico. Yo me siento ligado a todos los que son veganos o los que andan en bici o lo que quede yo. Y básicamente son espacios simbólicos o reales en donde se genera, y esto sí quiero que quede claro, una conciencia de conjunto. Una conciencia en la cual hay una identidad comunitaria en donde algo entre nosotros nos une. Y de hecho, entre nosotros algo nos une, que es nuestra voluntad de trabajar por los viejos. Esto no es un dato menor, y más trabajando con un grupo que es descalificado socialmente, nos da un sentido de comunidad aún mayor, el gerontológico. Después veremos cuántos intercambios habrá entre nosotros o no, pero es muy probable que nos encontremos más seguido simplemente por tener ese mínimo sentido de comunidad que nos da la gerontología. Entonces, esto nos va a dar valores, nos va a dar rasgos, nos va a dar gente en común, nos va a dar intercambios, puede ser que nos crucemos, puede ser que nos intercambiemos trabajo, puede ser un montón de cosas gracias a que somos parte de estos intercambios que pueden ser afectivos, cognitivos o instrumentales. Instrumentales digo, económicos, todos los que podamos pensar. Pero al mismo tiempo, la comunidad nos da algo más grande y que lo da, esto lo dice un sociólogo argentino, se llama De Marinis, y que es la proyección utópica. En alguna medida, sentirse parte de una comunidad es sentir parte que tenemos un proyecto en común. Un proyecto que nos viabiliza hacia interpretar el discurso social de una manera distinta. Podemos verlo desde un punto de vista político también, partidario, donde pensamos que la realidad tiene que ir para cierto lado y no para el otro, pero también puede estar en una comunidad como la nuestra, donde en realidad sentimos que vamos bien o vamos mal según ciertas coordenadas y que nos lo brinda las coordenadas esa proyección utópica. El sentido psicológico de comunidad, que fíjense que es del 74, este concepto de Saranson, dice lo siguiente: es el sentimiento de que uno es parte de una red de relaciones de apoyo mutuo en que se podría confiar, el sentimiento de que uno pertenece a y forma parte significativa de una colectividad mayor. Cuando estábamos trabajando con Luciana este texto sobre soledad, una de las cuestiones de la soledad emocional, que es una de las definiciones, tiene que ver con esta sensación de que uno no pertenece. Y de hecho hay muchísimos estudios donde el sentimiento de soledad
puede ser viviendo con tu familia. Se cayó, ¿no? Me Sí, parece. se le debe haber cortado la transmisión a Ricardo. A ver. Muy pertinente el momento, ¿eh? Justamente, bueno, justamente lo que se refería, retomo un poquito lo Sí, lo que por estaba favor, diciendo. Luciana, gracias. Sí, sí, cómo no. Justamente es al no sentir, digamos que lo opuesto al sentimiento de soledad, que es absolutamente subjetivo, a diferencia del aislamiento social, que es no tener contactos, que no, una persona que no tiene una red suficiente, justamente el sentimiento, lo opuesto a la soledad sería estar integrado, sentirse integrado, más allá, y remarco esto del sentirse, porque no es que el otro te ve integrado, sino que la persona se siente integrada. Esto sería lo opuesto, entonces, a sentirse solo. Los efectos de la soledad en las personas mayores son devastadores, y por eso, hay que sensibilizar y tener como más conciencia desde todos los ámbitos donde uno pueda intervenir de los efectos que tiene la soledad en las personas mayores, en todos, pero en las personas mayores en particular, con todas estas cuestiones de cómo se ven atravesados por cambios vitales que tienen efectos muy importantes. Entonces, si la idea, y estos que estábamos trabajando un poco en estos artículos, de poder primero sensibilizar, luego capacitar, y en la línea de esta materia, ¿no? De este seminario, poder diseñar proyectos, programas de intervención para tratar de dar respuesta a estas dificultades, a esta problemática, tan extendida a nivel mundial, porque es una preocupación que están teniendo en todos los países del mundo, previos a la pandemia, ¿no? Porque uno puede pensar, se puso muy sobre la mesa el tema de lo que es el aislamiento social. Muchos están pensando en el aislamiento social a partir de la pandemia. Pero en realidad, lo que ahora se pone, lo que viene teniendo mucha importancia previo a la pandemia es la temática de la soledad y cómo en realidad si no registramos la importancia que tiene y los efectos que tiene, que hay muchísimas investigaciones, hay evidencia empírica que indica que la mortalidad, los riesgos que tiene sobre la salud y sobre la vida de las personas, supera por ejemplo, lo que decía Ricardo, la obesidad, supera a otros factores de riesgo que se tienen mucho más en cuenta y que se destinan desde los estados mucho más recursos para políticas públicas que den respuesta a esto. Por eso la importancia a nivel mundial de poder destinar recursos a esto. No sé si pudo retomar la conexión. Ahí lo acepté. A ver si está. Ahí está. Bárbaro. Un poquito se refería a esto, Ricardo. Ahí está. Ahí Hola. volviste. No, se me cortó la luz, o sea que vamos a estar... Si pueden, ustedes, estamos en sentido psicológico. Yo lo paso. Dale. Yo lo paso. Bueno, esto, la maravilla de la tecnología tiene sus límites. Acá estamos viendo el sentido psicológico de la comunidad y bueno, es el sentimiento de que uno es parte, y les decía que en todos los estudios sobre soledad no hace falta estar aislado, sino que en realidad hace falta sentirse parte, sentirse oído, sentirse escuchado. Esto que muchas veces los viejos se enojan, no solamente digo con su familia porque sienten que no son tomados en cuenta como deberían ser tomados en cuenta, es decir, hay una serie de cuestiones que tienen que ver con este sentido psicológico de la comunidad que puede darse con la familia o puede darse con la comunidad entera. Entonces, concretamente Marisa Montero, una psicóloga comunitaria muy reconocida de Venezuela, dice: es una vivencia que posibilita sentirse parte, desarrollar capacidades, fomentar recursos, modificar problemas, generar cambios, así como mantener el control y poder sobre los ámbitos en los que se desenvuelven. A ver. Bueno, y concretamente,
el otro eje sería la posición, a ver, la posición de poder. Una antes, Marian. En realidad, acá ustedes saben que la noción de empoderamiento tomó muchísimo valor porque en alguna medida este anglicismo que tomamos en castellano, que la verdad que Marisa Montero y muchos de los que vienen haciendo psicología comunitaria desde hace mucho tiempo dicen que la palabra fortalecimiento, potenciación sería igualmente útil y quizás más clara. En realidad la fuerza que tiene poner el poder dentro de un término y ponerlo como en un proceso activo, empoderamiento, es decir, un proceso que no se acaba, en realidad es parte de una posición de poder que justamente implica un dinamismo permanente dentro de la vida o de la trayectoria de una persona. Ganamos y perdemos poder todo el tiempo, pero justamente en esa construcción de dinámica del poder, muchas veces podemos pensarlo en términos individuales y muchas veces en términos sociales o más macro, interviniendo en niveles más macro. Ahora sí, la siguiente, Mariana. Y en este punto, Paulo Freire, también voy muy a autores de muchos años, ofrece una metodología donde él dice, vamos a tomar conciencia de la situación y concretamente lo que ellos dicen es cómo volverse políticamente consciente de la posición de estar dominado. Es decir, ¿qué significa que un adulto mayor en alguna medida se dé cuenta que las dificultades que tiene para ser escuchado dentro de la familia no tienen que ver necesariamente con un problema personal, sino que tiene que ver con un problema de edad o con un problema en donde esa comunidad segrega a ciertos sujetos y valida a otros? Esto que seguramente muchos de ustedes que trabajan con mayores hace bastante tiempo habrán visto las transformaciones subjetivas que se producen en los viejos cuando entran en un ámbito colectivo de un grupo de mayores que funciona bien, la transformación que hay en esta conciencia de darse cuenta de que el problema no eran ellos. El problema pasaba por la posición que la sociedad los ubica. Y en este punto yo también utilizo otra referencia, esta concretamente de Marx. Paulo Freire también toma referencias marxistas, pero cuando Marx habla de la conciencia de clase, él dice puede ser para sí o en sí. Y concretamente lo que él intenta mostrar es que a veces la gente no toma conciencia de la clase a la que pertenece. Acá no me interesa tanto marcar la clase social como tema, porque sabemos que esto trasunta distintas clases sociales. Pero una de las cosas que a nosotros nos llama la atención dentro de lo que pasa con los viejos es que los viejos no toman demasiada conciencia de a quién votan. Fíjense que muchas veces votan a gente que no cumplieron sus partidos, no importa cuál, con las promesas de campaña. Más allá de que esto es un tema argentino bastante habitual, pero en términos generales tenemos situaciones que fueron muy bizarras en relación a la vejez y donde muchas veces los propios viejos no votan en relación a ellos mismos como viejos, sino con la misma conciencia que votaron a lo largo de toda su vida, más allá de que quizás les bajaron las jubilaciones, más allá de que quizás el PAMI fue un desastre en la gestión de tal o cual gobierno, o que el ANSES X. Es decir, el viejo es un sujeto altamente dependiente del Estado. Y esto es un tema que es muy importante que la gente tome conciencia de esto. ¿Por qué? Porque en alguna medida poder modificar cierto orden de cosas implica que los viejos se apropien de esto que podría ser una conciencia de que sean políticamente conscientes del lugar que les toca y de las necesidades que tienen. Lamentablemente, el hecho de que los viejos muchas veces dicen, yo con viejo no me junto, yo me siento viejo, lo que termina generando es que incluso jueguen en contra de sus propios valores o intereses. Y en este punto, el empoderamiento, ahora sí vamos a ir a la definición, una de las más clásicas, que es la de Rapaport,
es el proceso por el que las personas, las organizaciones y las colectividades adquieren o mejoran nuevamente, hablamos de esto, la capacidad de control sobre sus vidas o asuntos de interés. Por eso, vuelvo a insistir, la palabra control en Argentina, quizás por la influencia de ciertas teorías, se asocia mucho con lo obsesivo. El control es el mecanismo básico por el cual las personas pueden llegar a ser quienes son y a lograr lo que quieren. Entonces, es un mecanismo muy básico que tenemos que rescatar y donde el empoderamiento, más allá de todo lo que podemos decir recién, de tomar conciencia como clase y todo esto, básicamente es poder conseguir que ese sujeto con el cual yo estoy trabajando sienta que puede mejorar su capacidad de poder controlar su propia vida, que pueda llegar a sus asuntos de interés, que el locus de control no lo ponga en el afuera, sino que pueda poner en parte en el afuera, pero en parte también en el adentro, que pueda recuperar capacidades, logros, etcétera, etcétera. Entonces, muchas veces nosotros vemos como, por ejemplo, la educación en tecnología genera un nivel de empoderamiento muy alto. ¿Por qué? Porque en realidad les permite entrar en un espacio donde ellos consideraban que ya habían quedado afuera. Y por otro lado, Perkins y Zimmerman le agregan a la noción de empoderamiento un aspecto muy importante, que es la dimensión colectiva. Es decir, no es lo mismo empoderarse solo que empoderarse colectivamente. En términos generales, la dimensión del empoderamiento colectivo genera un nivel de confianza en lo que uno está viviendo, en lo que a uno le está pasando. ¿Por qué? Porque en alguna medida está refrendada por otros que operan como mecanismos de valoración interna. Es decir, quizás no en una residencia pasa esto. ¿Por qué? Porque en términos generales la gente que va, no va por sus propios medios ni porque quiere, sino va porque es llevada, y muchas veces lo que sienten es que el otro representa lo peor que de uno. Pero cuando se generan espacios colectivos elegidos, esto tiene una incidencia enorme, y seguramente todos lo habrán visto cuando trabajaron en un grupo, de cómo cambian el nivel de seguridad, de creencia en la propia eficacia, de creencia en que pueden llevar a cabo sus vidas como ellos quieren, a partir de un grupo. Por eso es tan importante los espacios colectivos, porque muchas veces, además de lo que se puede hacer, además del curso que hagan en la universidad, además del taller que hacen en el centro de jubilados, se produce otra cuestión que tiene que ver con el empoderamiento como grupo. También quiero agregar algo. Conozco mucho los centros jubilados, he trabajado, mi primer libro es casi un elogio, les podría decir, al centro de jubilados, donde yo me formé también como psicólogo viendo otra realidad. Pero también es cierto que muchas veces estos espacios funcionan de maneras muy autoritarias, muy rígidas, y donde en vez de generar empoderamiento, lo que se genera es que hay uno que es el que tiene el poder frente a los otros, que son vistos como los viejitos a los cuales van a ayudar, y esto lejos está de generar una instancia de empoderamiento colectivo. Por otro lado, la siguiente, Marian, el empoderamiento como recurso, básicamente, ¿qué es lo que nos permite? Pensar que empoderarnos nos permite transitar los cambios lógicos que requiere la vejez. Es decir, el envejecimiento nos hace transcurrir por escenarios nuevos, escenarios que en alguna medida nos convierten en personajes nuevos. Los que ya me escucharon en el primer cuatrimestre me entenderán más, para los otros les voy a explicar un poquito mejor a qué me refiero con esto. Cuando nosotros cambiamos de un escenario tan importante como puede ser, perdón, no sé si me están viendo ahí, como puede ser mi trabajo, probablemente ese escenario me daba un ser, me daba un rol, me daba una entidad, una creencia compartida. Hoy ustedes me están haciendo creer a mí de que yo soy profesor, gracias a su interés, y si no estuviesen ustedes, probablemente sería más difícil pensar que yo soy el profesor que creo ser. Entonces, el empoderamiento
en estas situaciones donde cambia mi posición vital, donde quizás no tengo el mismo estado de salud que antes, donde quizás no puedo correr el colectivo como lo corría antes. Y entonces, todos estos cambios a nivel de los escenarios van a cambiar mi personaje y voy a recurrir a mecanismos que me permitan darme nuevas formas de control para poder sentir que puedo ser un personaje distinto, que puedo ocupar que puedo tener recursos, que puedo tener capacidades diferenciales a las que tenía antes, pero que las puedo seguir teniendo. Entonces, las estructuras mediadoras, como pueden ser los clubes, las asociaciones, pueden ayudarme muchísimo con esto. Pero básicamente el empoderamiento es un mecanismo que me permite transitar estos cambios de una manera más positiva, encontrando más recursos y no sintiendo una pérdida que pueda ser muy devastadora del personaje que fui, donde no entiendo o no puedo encontrar qué otras alternativas tengo para mí mismo. ¿Se entiende? Cuando hablo del personaje no estoy hablando de ninguna cuestión teatral. Es una metáfora teatral porque en alguna medida a veces nos ponen en escenarios la vida para los cuales no estamos del todo preparados y tenemos que salir con lo que tenemos. Entonces el empoderamiento en la vejez también se convierte en una estrategia para volver a sentir que puedo controlar nuevos espacios, que puedo construir creativamente algo de lo que me toca vivir y no que tengo que bancarme la que me toca. Y ahora sí vamos a ver algunos abordajes estratégicos para pensar en una comunidad empoderada o inclusiva. Una tiene que ver con la potenciación comunitaria. Volvemos a repetir algo de lo mismo. Es decir, ¿qué significa que yo potencio comunitariamente como psicólogo, como trabajador social, como profesor de educación física, como TO, que me acuerdo que hay alguien que también lo es, como enfermero, enfermera? En realidad, lo que yo intento es, por un lado, salir de situaciones de apatía o de alienación que muchas veces son consecuencia de ese personaje que ya no soy, de ese lugar que perdí en relación a los otros y que no encuentro cómo encontrar una nueva potenciación, cómo no encontrar un nuevo lugar donde yo pueda sentir que controlo lo que yo quiero y puedo llevar a cabo mi deseo. Salir de esta desesperanza aprendida, que era la que habíamos visto, que nos llevaba a la depresión, de un locus externo de control, repito, todo lo mismo que venimos hablando, de una baja nivel de autoeficacia, y algo que le agrego acá, que tiene que ver con construir sentidos. La potenciación comunitaria tiene que agregar sentido, y uno de los sentidos más fuertes que puede producirse no es solamente individual, es cuando el sentido es comunitario. Cuando yo siento que lo que me está pasando a mí lo estoy compartiendo con los otros y estoy viendo un proceso que me hace, como viejo, verme de otra manera, que me hace poder encontrar nuevas alternativas o que me da un sentido a mi vida como para poder encontrar alternativas distintas conjuntamente con otros. Entonces, más allá del cambio que se haya sucedido, lo que nosotros tenemos que potenciar es la participación. ¿Por qué? Porque participando puedo encontrar un nuevo personaje. En mi casa seguramente difícilmente lo encuentre. Voy a encontrar un nuevo escenario en la medida en que participe. Fortaleciendo capacidades. Por eso, cada una de estas cosas que podemos hacer, y que a veces tienen que ver con sentir que volví a caminar o que volví a correr, ¿no? La potencia que generan los viejos cuando se encuentran con un cuerpo que en vez de ir cuesta abajo, como diría el tango, empieza a ir en una vía de desarrollo y te empiezan a contar todo lo que lograron a partir de un momento donde no era esperado lograr todas estas cosas. A partir de este control que estamos generando, del fortalecimiento de capacidades, de una identidad social, de sentir que soy parte de un grupo. Esto lo vemos cuando un grupo anda bien, cuando una institución anda bien, lo que vamos a ver es cuánto pesa esta institución en la propia identidad. Es decir,
Yo he tenido muchísimas entrevistas de gente que me dice, yo desde que estoy acá, soy otra persona. Ese estar acá es ese conjunto que establece la comunidad, que puede ser a veces la institución en sí misma, pueden ser los otros, todo lo que sucedió en ese acá que me transformó. Obviamente la política... Sí. Disculpame, Ricardo, puede ser esto que dicen desde estas teorías de la conexión emocional compartida, ¿no? Que hace a la integración, al sentido de integración, esto de compartir anécdotas, risas, momentos alegres, hace a la construcción de esta integración que tal vez no se lograba en otros contextos. Totalmente. Yo tengo una anécdota que me parece gloriosa de una señora que en el grupo del centro de jubilados me dijo, yo cuando estoy en mi casa soy la abuela, cuando estoy acá soy yo. ¿Qué significa esto? Fíjense lo que se ampliaba en el centro de jubilados, lo que potenciaba esa comunidad, que la volvía a ella. Es decir, esa conexión empática que había, que describe Luciana, esa conexión entre todos que hace que sentir que tenemos algo en común, y que ser viejo no es un problema, porque también esto es uno de los temas que muchas veces tenemos que resolver en conjunto, sino que entre todos nosotros aparecen cosas que pueden ser sumamente positivas y muy ricas. Me parece que hace a este proceso que podemos llamar identidad social, que es una identidad, una conciencia para sí, sin pretender tanto de elecciones y todas estas cosas, pero sí una conciencia para sí, donde una de las cosas que a mí me impactó y que de hecho mi primer libro rescataba muchísimo es esta cuestión. Desde que llegué acá yo pensaba que ser viejo ya no servía y ahora me di cuenta que hay gente más vieja que yo que puede hacer esto. Digo, todas estas pequeñas grandes tramas donde probablemente solos no se pueda. Yo siempre digo que muchos de mis pacientes les recomiendo que vayan a los grupos que damos, a los cursos que damos en la facultad, ex UPAMI, ahora cursos de nuestra facultad, porque hay algo que no alcanza la terapia para hacer. Es decir, en la terapia puede pensar, puede reflexionar, puede darse cuenta, puede encontrar limitaciones, inhibiciones, puedo dar un montón de descripciones psicopatológicas, pero hay algo que se construye en esa potenciación comunitaria y que tiene que ver con la vida misma, con esto que nos potenciamos cuando estamos en una familia, que sentimos que es familia, cuando estamos en una pareja, que sentimos que es pareja, cuando estamos en un grupo, que sentimos grupo con todo el peso que esto tiene. Entonces, todo eso habla de una concientización y de un compromiso de los participantes en ese conjunto que hace a que la persona restablezca mecanismos de control básicos y de inclusión. La siguiente. En este punto, Maya Jariego, un español, dice que para esto hay que tenemos que tener ciertas perspectivas para lograr este empoderamiento. Una es tener un enfoque positivo, es decir, en vez de hablar del deterioro de la vejez, de las enfermedades de la vejez, hablar en términos de salud, de adaptación, de competencia, de los recursos que cada uno tiene, de hablar de palabras que a veces nos cuesta meterlas, como desarrollo. Yo prefiero siempre hablar de desarrollo más que hablar de deterioro. ¿Por qué? Porque el deterioro son esas palabras que tenemos, nuestros marcos referenciales, tan fuertes que lo único que terminan es generando una expectativa de que en algún momento esto va a suceder. Es decir, cuando yo creo que ya estoy viejo y vamos de mal en peor, o que en realidad lo que viene es más bien tratar de taponar los agujeros que puede ocasionar la vida, y que puede ocasionarla, hay azares biológicos que no son nada felices con el envejecimiento, no estoy negando nada de todo esto, pero cuando nosotros podemos darle un sentido ligado al desarrollo, al logro de competencias, esto genera una profecía autorrealizada distinta que cuando yo creo que las cosas van a ir para peor. Para los que no conozcan la noción de profecía autorrealizada es, yo creo que algo va a suceder y finalmente sucede. No por ningún azar del destino, sino porque en alguna medida hay algo en mí que está llevando a que esto
se dé de cierta manera. Y en este punto, un enfoque positivo no es ser tontamente optimistas. Esto lo remarco muy bien. Hay investigaciones que son claras, que nos dicen que el optimismo o la información positiva es útil, pero cuando es demasiado positiva y es poco creíble, dura muy poquito. Les cuento, hay investigaciones que nos muestran que si nosotros mandamos a correr a 2 grupos de viejos que tienen más o menos las mismas capacidades, a uno antes de salir le damos una noticia positiva acerca de los recursos que tienen para natación los viejos, y a los otros le damos una noticia negativa acerca de que los viejos tienen pocos recursos y los mandamos a nadar, las investigaciones lo que nos muestran es que los que recibieron información positiva nadan más rápido que los que recibieron información negativa. En esto tengo muchísima investigación que podría darles, donde un enfoque positivo siempre es mejor que uno negativo, lo cual no significa ser excesivamente optimistas o negadores de la realidad. Esto les pido porque muchas veces nos ponemos tan para arriba que al final los viejos sienten que no llegan nunca a ese ideal. También redefine el rol profesional, porque la verdad es que cuando nosotros queremos que el empoderamiento suceda en una comunidad, no importa, o en una política, o en un... Muchas veces podemos empezar como el rol profesional que nosotros creíamos, pero si tenemos que acompañar ese proceso, probablemente llegue un momento en que nos convirtamos simplemente en un colaborador de esa comunidad, que nos convenga salirnos, que nos convenga encontrar nuevos recursos. Yo siempre cuento que en los grupos que he trabajado, muchas veces tuve debates éticos muy serios conmigo mismo. ¿Por qué? Porque me encontraba haciendo cosas que yo no me imaginaba que eran la tarea del psicólogo, como por ejemplo haciendo bailes. En este grupo que yo trabajé 4 años y que tengo como mucha, no solo anécdotas, sino investigación, y de ahí salió Proyectar la Vida y todas estas cosas, en algún momento yo lo que me daba cuenta es que había ido con una lectura muy clase media a interpelar a este grupo que eran de clases sociales bajas y que de hecho fue un pedido de un municipio porque eran los que en ese momento se llamaban pensiones no graciables y no los dejaban entrar al centro de jubilados. Y me di cuenta que mi propuesta no tenía nada que ver con lo que ellos les interesaba, porque era una propuesta más de voluntariado, o les interesaba pero no tenían las capacidades, los recursos para poder hacerlo, etcétera, etcétera. Ya no sé, me está saliendo una imagen, ¿me están escuchando o no? Sí, se escucha bien. Sí, sí. No, porque apareció como algo tachado, por eso me preocupé. Y la verdad es que en algún momento yo lo que empecé a ver es por dónde sucedían ellos la transformación, por dónde pasaba su deseo, por dónde pasaba su capacidad de búsqueda de logros que no eran exactamente los míos o los que yo me imaginaba de esa comunidad, y de repente el baile se convirtió en un lugar con una centralidad enorme y con una presencia dentro de esa comunidad enorme, y empezaron a venir no solamente los viejos, sino que los viejos traían a la familia, y la familia, se convirtió en una fiesta comunitaria que le dio una posición a los viejos enorme. ¿Por qué? Porque los viejos no se imaginaban que este lugar que ellos armaban iba a tener la presencia que tenía dentro de ese ámbito, y donde los propios nietos querían ir a ese lugar. La siguiente. Por otro lado, dice Maya Jariego que promueve un enfoque comunitario de intervención. ¿Qué significa esto? Que tenemos que evaluar los contextos, pero que básicamente tenemos que integrar la teoría y la práctica en la identificación de los recursos de la comunidad. Es decir, más allá de que hay ciertas líneas de disonancia en esto, y quizás yo en algunos puntos apoyo más unas que otras, en realidad cuando pensamos en una propuesta comunitaria, estamos pensando en una propuesta que se construye con otros. Yo no soy de la idea de que en realidad uno tiene siempre que ir a consultar. Supongamos que trabajamos con una comunidad que quiere ser amigable con los viejos,
entonces vamos con todos los viejos a consultar qué es lo que consideran que puede ser lo mejor. Creo que esta es una de las estrategias y que muchas veces los propios viejos no saben de gerontología como para poder pensar otras alternativas. Lo que yo sí estoy seguro es que tenemos que ir con una modelización de un proyecto, de una tarea, de una política social, pero siempre tiene que estar en interlocución con esos otros y concretamente entendiendo lo que yo no supe hacer con este grupo, donde le llevé una tarea muy de clase media a un grupo que no tenía los recursos económicos, que tenía otros recursos y que pudo empezar a hacer otro voluntariado que yo finalmente dije, cambiemos de nombre. ¿Por qué? Porque el voluntariado que ellos les salía y les salía del alma era cuando alguien se enfermaba, cuando alguien se quedaba sin plata, iban, le llevaban plata, los bañaban, y eso se convirtió en el voluntariado para ellos. ¿Qué significa? Que el enfoque comunitario es un enfoque que habla y discurre con el otro permanentemente, y no solamente a través de una encuesta de opinión. Habla con los sujetos que intervinieron para ver cómo se sigue reproduciendo esto. Pero vuelvo a insistir, muchas veces hay ciertas intervenciones comunitaristas muy duras que por trabajar solamente con lo que le pasa a la gente y con lo que la gente dice, se quedan con pocos recursos y muchas veces con resoluciones muy conservadoras. Con lo cual creo que en este sentido deberíamos siempre poder pensar que el saber contribuye, y el saber gerontológico no es un saber que es una pura invasión al otro, sino que también es un saber que justamente está para transformar realidades, pero siempre dándole un rol activo a los participantes de la comunidad, y nuevamente con estrategias metodológicas inclusivas, es decir, donde el otro es el destinatario, pero también es un lector crítico y transformador de lo que nosotros proponemos. Bueno, para ir terminando, porque esto, a ver, la siguiente, Marian. Obviamente cuando nosotros tenemos que intervenir con una comunidad, tenemos que saber qué es esa comunidad. Y no imaginarnos, no ir con nuestras propias referencias, sino tratar de poder pensar qué significa, y para eso tenemos que movernos mucho por esa comunidad. Tenemos que saber qué quiere la comunidad, tenemos que saber quiénes son, cuáles son sus objetivos, cómo nos metemos. Hay algo que yo veo que se repite hasta el hartazgo, y no solamente en pequeños grupos, sino en grandes entidades gerontológicas, que es hacer creyendo que nadie antes hizo nada, ¿no? Es como que vinieron todos a inventar la pólvora, y uno dice, pero esto ya lo hicieron 27 millones de veces, y esto es uno de los peores sacrilegios que podemos hacer los científicos sociales. Los científicos sociales son los profesionales del campo. Antes que tenemos que saber qué es lo que se hace, qué es lo que sirvió, qué es lo que nos sirvió, y qué es lo que hizo esa propia comunidad, como historia de trabajo. La siguiente, el diseño siempre es a medida, y acá repito lo mismo. El modelo, los grandes modelos, lo que se llaman muchas veces los enlatados, pueden desconocer ciertas pautas, pero muchas veces son necesarias. Y siempre tenemos que ver cuál es la medida de nuestro enfoque comunitario. Si nosotros tenemos que hacer una política para todo el país, obviamente vamos a tener algo enlatado. No vamos a poder hacerlo a la medida de cada región. Lo que sí vamos a poder hacer es modelizarlo con la gente, modelizarlo trabajándolo con una lectura que pueda encarar las diferencias y no repetir todo de una manera unívoca. Y en este sentido, Ardila, esto lo dice para el psicólogo comunitario, pero me parece que va para el gerontólogo. Dice, nosotros somos un agente de cambio, un activista político, un participante que colaborará con la labor de conceptualización. Y concretamente, al intentar cumplir con estos objetivos, los roles de los profesionales varían según las necesidades de la comunidad, ya sea como coordinador, facilitador, orientador, psicoeducador, recreador, líder, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, con esto vamos a dejar para poder, bueno, más allá de la salud, ya lo hablamos, que en realidad esto no es un punto. Y ahora sí me gustaría que podamos pasar a preguntas, comentarios, porque seguramente ustedes deben tener mucha
muchas experiencias que me parece que son válidas para poder compartirlas en este momento, o en todo caso dejarlas para la próxima clase. Los que no creo que tengan ganas hoy. ¿Algún comentario? ¿Están muy cansados? A mí se me ocurría, si me permitís, Ricardo, a mí se me ocurría, Sí. cuando te escuchaba, pensando en los programas, ¿no? Que a veces nos olvidamos del con, ¿no? Que cuando pensamos en programas comunitarios vamos con programas para, y que en realidad lo que tendríamos que pensar es en programas con, ¿no? Con generar ese sentido de comunidad y a partir de ese sentido de comunidad poder generar programas tomando los emergentes de lo que la gente te va proponiendo, ¿no? Me parece que a veces el tema de las preposiciones nos puede ayudar, ¿no? Pasar del para al con. Totalmente. Lo cual no significa que haya momentos de un para, ¿no? Donde justamente para eso está todo nuestro pensamiento crítico, para ver si lo que imaginamos nosotros no es más bien una suerte de referencia no demasiado elaborada, pero una vez que estamos en la cancha siempre estamos trabajando con esa gente, y en el proceso de evaluación previo a la definición de una tarea, tenemos que saber muy bien con quién nos movemos, incluso hasta para poder dinamizar ciertas tareas. Me acuerdo una vez que estaba trabajando en Salta, y que me decían que querían hacer natación, y uno de los temas que tenían la gente, concretamente el PAMI de Salta, era el miedo a que nadie quiera hacer natación porque es una provincia bastante conservadora, qué sé yo. Al principio tuvieron algo de estas dificultades. En poco tiempo, me acuerdo que me decía una señora, hasta los viejos se venían con zunga, con lo cual había generado una transformación tal donde uno no sabe muy bien cómo empieza y dónde termina. Y esto me parece que es lo más interesante de estas tareas. Con natación tengo muchas tareas, tengo una experiencias muy lindas de profesora de educación física de Berazategui, donde las clases de natación siempre son muy sugerentes, ¿no? Es como que nos contacta muy fuertemente con nuestro cuerpo, y a veces esto es fuerte. Pero digo, básicamente me parece que tenemos que darle lugar a la imaginación, a la creatividad, a la producción como vos decís, que me parece que... y a los procesos, es decir, a los procesos de transformación. Aquello que nos parece difícil, aquello que nos parece complejo. Yo me acuerdo lo que me costó trabajar el tema de la muerte con ciertos grupos, y donde me acuerdo que de repente eran estos grupos donde entraba y salía gente, y los que entraban nuevos les parecía un espanto lo que estamos hablando, los que trabajaban hace un tiempo podían ya meterse a trabajar estos temas, y creo básicamente que estos espacios comunitarios transforman al sujeto. Entonces, cuando pensamos en que se transforma el sujeto, nos transformamos con el sujeto y nos metemos en una nueva atmósfera donde permanentemente tenemos que ir calculando nuestras estrategias y nuestras jugadas. Eliana Ferreira, la importancia sobre la planificación, tener la capacidad de ser flexibles. Totalmente, la flexibilidad es un recurso absolutamente necesario, donde justamente poder ceder a que el otro sabe algo que nosotros no sabemos. Porque uno de los peores problemas, y que nos pasa mucho con los viejos, es creer que sabemos más que los viejos. Es cierto que a veces el sujeto puede estar en una posición conservadora por no animarse a algo nuevo. Pero otra cosa es decir, bueno, yo te propongo esto y vamos probando estas cuestiones y vamos viendo qué te pasa, porque a veces cuando creemos que sabemos mucho más que el otro, probablemente el otro en un momento se vaya. Se vaya porque no le interese más, que no se lo tenga en cuenta. Yo pensaba, Ricky, también en varias cosas re importantes que venían diciendo, ¿no? Una es saber conocer todo lo que existe antes de la idea que a mí se me ocurrió, ¿no? También, esto de que a veces uno hasta se decepciona, ay, no, entonces ya existía, no importa, o sea, justamente para innovar tenemos que saber todo lo que existe,
porque si no la innovación no lo es. O sea, yo creo que descubrí la pólvora, no, mirá, ya había un montón de gente que lo estaba haciendo, pero puedo darle una vuelta, esta es la buena noticia, puedo encontrar otra modalidad, por ahí también por mi formación voy a marcar una diferencia, con mi mirada voy a marcar otra perspectiva. Esto también es interesante. Y otra que a veces para los psicólogos, por ejemplo, el enlatado parecía mala palabra, ¿no? Como, oh, vamos a reproducir. O sea, no es sinónimo, o sea, opuesto a la subjetividad, el enlatado, digamos, como que el enlatado lo que nos hace es ser más rigurosos, planificar, y que siempre después podemos romper el molde y ver en dónde lo insertamos. Y esto también, la verdad que en la cátedra esto fue un gran aprendizaje de que hay cosas que, bueno, que se podían hacer de una manera más rigurosa y que se puede reproducir, que esto es lo importante, que esto lo vemos, ¿no?, en las intervenciones, que después podemos aplicarla y obviamente dándole la vuelta para ese lugar, para esa localidad, para esos recursos y esas necesidades. Exacto, digo, primero que no hace falta ser necesariamente originales nosotros. En todo caso, lo que tenemos que permitir es que la comunidad vuelva original ese proyecto, en la medida en que no le cierra. Pero como dice Vicky, cuando nosotros estamos pensando en cuestiones que tienen un desarrollo y que tienen una verificación, esto es muy importante tenerlo en cuenta. En Argentina se hacen cosas maravillosas que nadie más conoce. ¿Por qué? Porque nadie las prueba, nadie las trabaja, nadie recurre con ciertas metodologías. Y la verdad que la ciencia social, más allá de que tiene justamente este lugar de la creatividad y de la flexibilidad permanente, esto no implica que nosotros no la investiguemos. Que nosotros no, porque para poder compartir una experiencia hay que poder validarla, hay que poder mostrar qué le pasó a la gente, hay que poder dar cuenta de lo que uno hizo. Entonces, creo que en este sentido, digo, el problema de la lata es cuando la lata se pone sin ton y son, sin medir diferencias, sin poder pensar que esto que yo hice durante algún tiempo, donde pensaba que ser viejo era lo mismo y que no había un viejo clase media, un viejo de clases más bajas, de niveles educativos distintos, y que en realidad las propuestas también están pensadas para cada uno. Digo, cuando nosotros estamos haciendo un programa universitario con ciertos niveles, sabemos que no estamos llegando a todos los viejos, estamos llegando a una clase media cuyo sueño fue la universidad y probablemente alguna gente que pueda dar ciertos pasos. Pero digo, lo que tenemos que saber es cómo vamos llevando a distintos públicos, y en esto justamente la modelización, es decir, algo de esta estructura nos va a permitir ser más rigurosos con lo que proponemos. Estaba pensando, Ricardo, esto que vos decís sobre el enlatado y que no descubrimos... Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Y que no descubrimos la pólvora. Nosotros, junto con Gladys y Ceci, en el equipo de investigación de la Universidad de Avellaneda, llevamos un programa enlatado a un centro de jubilados donde queríamos probar un método de entrenamiento. Un método de entrenamiento que estaba aprobado, que estaba certificado, y lo tomamos como nuestro punto de partida, porque nos dimos cuenta que con esta comunidad con la que estábamos trabajando, este método enlatado que nosotros veníamos presentando como si fuese el mejor, no era el más adecuado, porque estas personas tenían otro tipo de intereses o respondían a otras motivaciones. Entonces, a partir de este método enlatado, nosotros nos dio la posibilidad de rediseñarlo y acomodarlo a esta comunidad. Lo que con el tiempo nos llevó a dar cuenta que podíamos rediseñarlo y acomodarlo tantas veces fuese necesario según las comunidades a las que se lo presentáramos. Después de todo esto, llegó la pandemia y seguíamos con nuestro método, que ya lo habíamos rediseñado, y dijimos, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Y bueno, lo adaptamos a la virtualidad. Entonces, este mismo método, que ya no era el mismo original, porque lo habíamos pasado por muchos procesos en varios centros de jubilados, lo presentamos en una virtualidad donde no veíamos a quién estaba del otro lado, tampoco contábamos con la experiencia de, bueno, doy clases virtuales y ¿qué hago? Y rediseñamos nuevamente el método y lo transformamos como para poder llegar a las casas de cada una de las personas que nos estaban mirando. Y durante todo el año pasado, y hablo en nombre de Gladys y Ceci, porque bueno, es con las que trabajamos y estuvimos trabajando mucho,
nos enseñó un montón esta cuestión de, bueno, ¿cómo lo diseño y cómo lo pruebo? Y esta retroalimentación, no solo entre nosotros, sino con la gente también que compartía y asistía a estas clases, fueron las que nos estaban guiando a nosotros, bueno, esto no, esto sí, acomodalo así, la música así no, la música así sí, habla de esta manera, habla menos, habla más, todo partiendo de la base de el enlatado chiquito que nosotros llegamos y dijimos la primera vez al centro de jubilados, venimos con la posta, esto es lo que sabemos, esto es lo que tenemos que hacer porque lo leímos y lo estudiamos. Y hoy por hoy, esto que nosotros dijimos al principio está súper desarrollado y es una mega investigación que estamos haciendo junto con la doctora y con la licenciada, porque la verdad que nos llevó para otros rumbos impensados. Hoy por hoy estamos sosteniendo un programa virtual con ese método enlatado que era así de pequeño. Bueno, me parece que es un ejemplo maravilloso, María Fernanda, de lo que estamos hablando, digamos, ¿no? De justamente esta capacidad de poder salir de estas estructuras, pero teniendo en cuenta justamente que la fineza de su intervención tiene que ver con ser cada vez más específica a ese grupo en particular. Y que cuando trabajamos con seres humanos, trabajamos con esa fineza. Y yo puedo tener los psicólogos tenemos una gran experiencia de rigideces, donde a veces queremos llevar las terapias, no importa qué, a todos de la misma manera, y a veces nos damos por la cabeza porque justamente es el arte de adaptar situaciones a necesidades particulares, pero siempre con una coherencia argumentativa, en donde ustedes lo que rescatan de ese enlatado chiquito es que hay algo que les interesó mucho, y hay algo que vale de eso, y que en todo caso después se dispone estratégicamente, tácticamente, de maneras distintas. Pero, o incluso ese enlatado puede dar lugar a decir, esto ya no sirve más para este, pero fíjate todos los procesos que ustedes pudieron hacer para mediatizar este trabajo con la gente, y que sigue siendo efectivo, ¿no? Que me parece que esto es bárbaro. Bueno, gente, dentro de... Sí, Ricardo, anda a descansar. No, Gracias. Ustedes Escúchame. descansen un poco porque ya viene Cristian. Cuánta generosidad, la verdad que bueno, Mariana, Luciana, Ricardo, cuánta generosidad de tu parte. Para nosotros es un honor que hayan aceptado organizar esta materia. Es un honor que vos hayas aceptado hacer este primer encuentro con esta clase magistral, con tanta posibilidad de compartir no solamente información y conocimiento, sino experiencia, que me parece que es lo más rico para todos los que formamos la comunidad gerontológica de la que vos tanto estás explicándonos, y que nosotros nos sumamos a todos los aportes que nos hiciste. Así que lo que vamos a hacer, nosotros vamos a dejar de grabar la clase, despedimos a toda la gente que nos estuvo siguiendo por Facebook, les agradecemos,